Continuamos con este descabellado caso que, en mi opinión, es la novela más compleja que he escuchado hace rato. Pasemos al testigo de la demandante. No es para nada. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? John. John. ¿Quién eres? Yo me imagino que tú debes ser Yo soy el la novio. pareja o sea, porque te dijo el nombre. Ok. ¿Qué has venido a decir? Vengo a pedir, doctora, que le dé una orden de restricción y el divorcio a Bueno, eso Victoria. me lo pidió ella ya, no te Sí, preocupes. porque este es ¿Y tú un- crees que eso va a resolver el problema en este caso? Por eso, Y doctora, a mí dígale me que no parece, se con la paz. actitud de este señor, que aquí no hay orden de alejamiento que valga. A este señor le cae a golpe a todo el mundo, a él no le interesa. Él salió de prisión y le entró a patada a este. Este señor no se va a acatar por nada. Doctora, yo me arreglo con él en las calles. ¿Qué tú te vas a arreglar con él? Ya, pues ya quisieras. No, ¿Eh? no pudiste estar dentro. No pudiste estar dentro. No pudiste. Dime una cosa, el dinero que tú usaste para comprar la casa, ¿era dinero que tú le debías a él? Era mi dinero y me extorsionó ¿Qué cuando me estaba debías a en mí? ¿Por qué te extorsionó? Cuéntame. Por su protección. ¿Pero te protegió o no te protegió? Claro que sí. Era él el que ¿Está estaba vivo? mandándome a amenazar. Está vivo allí. Nadie se lo otro. O sea, él te mandaba a amenazar con otras personas para después Sí, para decirte... que yo le pagara el ¿Y dinero. cómo tú sabes eso? Porque él era el que corría ahí el lugar a donde estábamos. ¿Alguien te violó en la cárcel? No. Nadie te violó. Porque lo protegí yo. Por eso. Pero te daba una línea que te... Y yo te protegí. Pero Ok. yo le pagué el dinero, doctora, y hice lo que él quería y le puse la casa a ella a su nombre. Pero es la casa de ella. Es mi Mi casa, casa, que mi es mi novio me casa. compró, no tu casa, porque No te tú compró eres un nada, embustero. era mi Doctora, dinero. este señor es un embustero. Venga, ¿y tú por qué Era fuiste a dinero. prisión? Por transportación de metanfetaminas. Qué Oye, buen ¿verdad que ejemplo. doctora, pero él Qué buen cambió? ejemplo. Amiga, déjame decirte una Doctora. cosa. Aquí el problema sí. es más Doctora, grave de lo que yo llegó me y me compró sospecho, una porque casa. volvemos a lo mismo. Doctora, desde que yo yo- puedo emitir órdenes judiciales y todo, pero esta mujer, por ejemplo, se sigue atraída a personajes del bajo mundo. Doctora, Hay este hombre ya Pásame a pasó los su culpa. expertos, por favor, doctora Ángel Leal y la doctora Geisha Menéndez. Ella sigue atraída a gente de bajo mundo. Ella nunca va a salir del hueco donde está metida. Porque ella lo que busca son gente problemática, gente que vienen de un mundo de crimen, de delito. Correcto. O sea, uno tiene que decir también, un momento, parte de la desgracia que yo tengo en mi vida, me la busco yo. Porque sigo por estos pasos de la misma situación una y otra vez. Y se continúan poniendo en el mismo papel donde son abusadas, donde son controladas, donde son victimizadas. Y mira cómo ella lo minimiza todo. Él cambió, este cambió. Sí, ya doctora, cambió, porque él me doctora. compró una casa y me cuida y me trata bien y no es un mentiroso Pero como este. qué tonta eres, Victoria. ¿Cómo vas a decir eso? Lo mismo Nunca hizo le faltó Carlos. nada conmigo. Carlos hizo lo mismo. Sí, Se nunca le casó faltó contigo, nada. te Ya. llevó a una gran Nunca le casa y te faltó nada. prostituyó Pero me por una engañó. deuda. Me Pero yo engañó. no Y después Es ella un embustero. continuó visitando, lo que me pareció bien interesante, que es a pesar cierto. de todo eso que Ya. sucedió, ella continuó visitándolo mientras que él estuvo Porque en la me cárcel. salvó la vida y eso es algo que no puedes olvidar a una persona cuando está en la cárcel. Oye, el hombre que casi la mata, la mete en la prostitución, le salvó la vida. Además, Y la doctora, que engaña, este hombre me- fue un Y entonces engaño ella se total siente para traerlo para obligada acá. y los conceptos del ser humano están perdidos. La realidad es que la único que le sucedió a ella y le sucedió fue porque él la trajo y la puso en ese tipo de condición. Totalmente. Bueno, ahora viene lo peor. Aquí yo tengo el examen de ADN de esa criatura, porque dentro de todo este lío traen hijos al mundo para seguirlos involucrando en este mundo oscuro de violencia, de delitos, de crímenes. Vamos a ver de quién es este hijo. Se hizo un examen de ADN. Vamos a ver quién es el padre biológico de la criatura. No Vas es a ver, si no. Yo ya lo sé. El niño se llama... Perdón. Carlos, eres tú. Sí. Ok, y el niño se llama John. Sí, yo Sí, le puse tiene el mi nombre apellido. de mi novio. Ok, bueno, pues entérate del caso. Carlos es el padre del menor John. ¿Cómo? Te Él dije, es te el dije, padre ¿sabes qué? biológico Yo aquí por mando. 99.99%. Te dije, Vas a ver. ya te dije que
Ella disfrutaba de mí. Victoria, ¿cómo me hiciste esto? Me dijiste que ya no lo ibas a ver. Yo dejé de verlo después de que te conocí, pero Y entonces, había unas ocasiones que fui a verlo las últimas Porque le veces. gustó, porque le gustaba. Y a veces lo Eso no me confiesan gustaba. todo aquí. Que yo no sé por qué se confiesan nada, porque al final tienen que saber que todo esto está pasando. Porque este es el modus operandi de ellos. Ella lo iba a ver a la prisión y estaba teniendo relaciones conyugales con él. Así que yo no sé por qué se asombran tanto. Bueno, doctora, ahora el enredo es bien bueno, ¿no? Sí. Porque realmente ella quiere el divorcio, yo se lo puedo conceder, ahí no hay ningún problema. Yo le puedo dar custodia del niño a ella y darle derecho de visita al padre, porque al fin y al cabo, él es el padre. La casa está a nombre de ella, pero realmente se compró con dinero de él. Sí. Claro. Ella mantener una casa con el dinero de él, la va a mantener enredada el resto de su vida en este mundo. Correcto. ¿Eso es lo que tú quieres? No, doctora, yo no quiero nada de este hombre, no quiero... Lo siento mucho, ya tienes algo muy importante de este hombre. Mi hijo. Se llama un hijo. Yo, Y Es él, mi eso hijo, no lo va a tiene borrar apellido. nadie. Ese hijo El apellido no sirve es para él, nada. de Yo soy él. padre. Pero yo me aseguré que no El quedara apellido no sirve para embarazada. nada. No puedo- Te aseguraste mal. Las mujeres no somos tan... Es que no puede ser que este hombre me persiga hasta este punto. vas a estar conmigo para Dígame, siempre. doctor. Yo veo Para dos siempre estar conmigo. posibles temas aquí, doctor. El primer tema es tal vez un caso de dependencia juvenil, porque estamos hablando que el padre tiene un récord extenso, es un individuo peligroso, lo ha demostrado con sus acciones, lo demuestra con sus antecedentes penales. Y la madre no lo sabe proteger. Y exactamente, o sea que la criatura pudiera inclusive correr peligro bajo la custodia y cuidado de ella por tolerar la conducta que ella tolera. Correcto. Segundo tema es un posible tema de confiscación civil, porque ese dinero probablemente viene de fondos ilícitos, por lo tanto el gobierno pudiera tener algo que ver con esto. Y no es solamente que el gobierno se apodera de la propiedad, pero esta es una herramienta que usan las autoridades para tratar de parar un poco la conducta delictiva. Claro, claro. Concedo el divorcio, considero que el matrimonio está irremediablemente roto. Concedo una orden de alejamiento porque tú le dices que tienes miedo y yo considero que él es un hombre peligroso a quien hay que tenerle miedo. Con respecto al niño, voy a avisarle a las autoridades del estado donde ustedes vivan para que el Departamento de Niños y Familia del estado se haga cargo de decidir dónde va a estar sano y salvo esa criatura. Y con respecto a la casa, también le voy a dar parte a las autoridades, le voy a decir de dónde salió el dinero, es mi obligación como abogado hacerlo. Cuando yo considero que hay un delito que se ha cometido, se está cometiendo, como son ustedes, voy a darle parte a las autoridades para que ellos investiguen de dónde salió el dinero, cómo fue el dinero y de quién es la casa realmente. Al final les deseo buena suerte y les digo que me da vergüenza que seamos latinos y que vivamos de estos negocios asquerosos cuando no nos hace falta, porque tenemos capacidades de ser dignos, limpios, trabajadores, sin tener que ser criminales. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. ¿Qué pesaba ella cuando tú la conociste? 300 libras. Mira, aquí tenemos imágenes de cómo tú lucías. Sí, doctora, mira. Ella antes no caminaba, ella era vuelta. El Usted plan, niña libre que el más plan otra parece. de dieta era a través del sexo. Era 3, 4 veces al día. Me utilizó. No sé, me parece que fue una máquina quita grasa.